Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a repasar el concepto de predicado verbal y nominal que ya vimos aparecer en vídeos anteriores. Espero que os guste. Empezamos repitiendo un concepto que ya vimos aparecer en un vídeo tutorial anterior. Un concepto que, aunque es bastante fácil, sí es también bastantes veces la que los estudiantes se suelen equivocar. Y por eso hemos preferido dedicar un vídeo tutorial exclusivamente a esto. Hablamos de la diferencia entre el predicado verbal y nominal. Una diferencia que es muy fácil y que vamos a repasar ahora. En principio, el predicado verbal va a ser prácticamente siempre con casi cualquier verbo, mientras que predicado nominal va a ocurrir solamente cuando aparece como núcleo del predicado uno de los tres verbos denominados copulativos, que son ser, estar y parecer, seguidos de un atributo. Y esto es muy importante, repetimos, será nominal solamente cuando aparezcan los verbos ser, estar y parecer y además vayan seguidos de un atributo. Hay veces que están ser, estar o parecer, pero no hay atributo, con lo que sigue siendo verbal. Vamos a ver todo esto con una serie de ejemplos. Juan es mi amigo, la clase está feliz, pareces aburrido. En todos estos casos tendríamos que primero ver cuál es el sujeto y el predicado de estas oraciones. Para este concepto de sujeto y predicado ya hay un video tutorial anterior que podéis revisar si tenéis alguna duda. En el primer caso, Juan sería el sujeto y el resto sería el predicado. En el segundo caso, la clase sería el sujeto y está feliz sería el predicado. Y en el último caso habría un sujeto omitido que sería tú, mientras que el resto sería el predicado. El segundo paso sería ver si este predicado es verbal o nominal. Recordad, solamente nos tenemos que fijar en cuál es el núcleo de ese predicado, y si estamos en este caso hablaremos de predicado nominal, que es precisamente lo que ocurre en los tres ejemplos que hemos visto. Por ejemplo, el núcleo del predicado aquí, ¿cuál es? El verbo ser, este sería el núcleo, ¿veis? Verbo ser, y además va seguido de un atributo. Mi amigo en este caso sería el atributo. El atributo es un concepto que veremos aparecer en un próximo vídeo tutorial. Por lo tanto, aparece ser, estado, aparecer como núcleo del predicado seguido de un atributo, pues hablamos de predicado nominal. Lo mismo ocurre en está feliz. Tenemos como núcleo del predicado está, este verbo de aquí, es este caso, y va seguido de un atributo que es feliz. Por tanto, hablamos de predicado nominal. Y este último caso ocurre lo mismo. Tenemos como núcleo del predicado el verbo parecer, seguido de un atributo. Hablamos, por lo tanto, de un predicado nominal. Tened cuidado, sin embargo, porque no siempre que aparezca como núcleo del predicado uno de estos tres verbos copulativos será predicado nominal. Acordaros, es obligatorio para hablar de predicado nominal que aparezca como núcleo del predicado alguno de estos tres verbos copulativos seguidos de un atributo. En ninguno de estos tres casos, aunque tienen siempre como núcleo del predicado uno de estos tres verbos copulativos, hablaremos de predicado nominal, simplemente porque no van seguidos de un atributo. En este predicado tenemos el núcleo del predicado, este verbo ser, pero va seguido de un complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, se trata de un predicado verbal. En este otro predicado, está arriba, tenemos como núcleo el verbo estar, pero no va seguido de un atributo, sino de un complemento circunstancial de lugar. Hablamos, por lo tanto, de un predicado verbal. En este último caso, el núcleo de todo este predicado es el verbo parecer, pero no va seguido de ningún atributo. En este caso sería un complemento de régimen preposicional. Hablamos, por lo tanto, de predicado verbal también. Recordad, normalmente siempre va a ser predicado verbal. Cualquier verbo, saltar, comer, cocinar, etc., predicado verbal. Solo cuando aparezca ser, estar o parecer seguidos de un atributo, predicado nominal. Hay veces que no van seguidos de ningún atributo y por lo tanto sigue siendo verbal. Otro caso que también suele confundir bastante a los estudiantes es cuando aparece una oración con un verbo en voz pasiva. Dedicaremos un video tutorial exclusivamente para hablar de la voz activa y pasiva en la oración, del verbo en voz pasiva y del complemento agente, con lo que no os preocupéis o si tenéis dudas y ya está colgado podéis ver ese video tutorial. Aquí solamente recordaremos que los verbos en pasiva se forman con el verbo ser como auxiliar más el participio del verbo que se conjuga. En este caso el verbo en voz pasiva fue borrado. Todo esto es el verbo borrar, solo que en voz pasiva y formado de esta manera. Los estudiantes suelen ver el verbo ser
y ya sin pensarlo dos veces se creen que están con un verbo copulativo y buscan por ahí el atributo. Normalmente pondrían borrado. Sin embargo, tened cuidado y como truquillo os puedo decir que si veis el verbo ser, pero va seguido de un participio, es decir, esas formas que terminan normalmente en ado o en ido, tened cuidado porque lo más probable es que sea un verbo en voz pasiva. Lo comprobáis y no os equivoquéis, no hablamos de ningún predicado nominal. Recordad, aquí está el verbo borrar, solo que en voz pasiva. Por eso hablamos de predicado verbal, es un verbo normal y corriente. Bien, y hasta aquí este video tutorial. Si te ha parecido interesante, te ha ayudado en tus estudios, no olvides de darle al like, comenta y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Hasta otra.